Hola, ¿qué tal? Sean todos más que enriquecidos, que el favor y la gracia y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo continúe bendiciendo la vida de todos aquellos que como siempre nos sintonizan a través de esta gran familia VTV desde la ciudad de La Vega, República Dominicana, en vivo y directo, y también desde la región sur, en Barahona, Canal 10 Telecable Barahona. Sea el favor y la gracia a todos esos televidentes que como siempre nos sintonizan a través de este su programa Pan de Vida. Y queremos también de igual manera bendecir a todas aquellas personas que como siempre se conectan a través de las redes sociales. También en Ecuador, en Panamá, en Chile, en México, en Honduras, en los Estados Unidos, Puerto Rico. Sea el favor y la gracia del Señor en la vida de cada uno de ustedes que están al alcance de esta palabra. Y hoy nos honra con su presencia. Lo prometido es deuda. Y la Biblia dice que es mejor cumplir y no prometer. El Señor hoy nos ha bendecido. Hoy estará con nosotros nuestro muy queridísimo hermano, el pastor Rafael Reyes, desde esta ciudad de La Vega. Muy buenas tardes, amado pastor. Sí, encantado, Dios te bendiga, un placer y un saludo afectuoso para toda tu distinguida teleaudiencia. Nosotros nos sentimos honrados de parte del Señor con tenerle acá, ya que reconociendo su trayectoria, reconociendo la perseverancia y la labor el cual el Señor por todos estos largos años usted ha venido realizando en obediencia, y queremos nosotros, amado pastor, pues escuchar acerca de todo ese recorrido, ese peregrinaje en el Señor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, tú sabes que la vida cristiana es, contrario a lo que muchos piensan, que es una vida aburrida. En realidad es una vida muy excitante, porque tú estás alcanzando objetivos, desarrollando metas, propósitos, y también viendo cómo Dios hace cosas extraordinarias día a día en tu vida personal y en tu entorno. Realmente, alguien ha dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tú sabes que contiene los primeros 35, 40 años de la historia de la iglesia cristiana, debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque la verdad es que todo lo que podamos haber hecho no es significativo en comparación con lo extraordinario que Él ha hecho. Así es. O sea que no es los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo a través de esa iglesia temprana. Definitivamente. Y ahora en la iglesia del último tiempo también, el accionar del poder de Dios es vigente, vivo, activo, efectivo, poderoso, en el seno de una iglesia viva, de una iglesia que se mueve, de una iglesia que adora, de una iglesia que le cree a Dios y una iglesia que está esperándole. Sí, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, y el que será también por siempre. O sea que Él es el mismo que efectuó esa manifestación a través de la iglesia temprana. Hoy en día incluso tenemos mayores promesas, porque dice que cosas mayores iban a suceder a medida de que fueran pasando el tiempo. Sí, definitivamente. Hoy en día uno de los milagros más extraordinarios de nuestro tiempo es la inmensa cantidad de personas que se está entregando a Jesucristo en el mundo entero, inclusive en países donde hasta hace poco tiempo era imposible. El panorama, digamos que el panorama de fe de las naciones hoy en día es muy distinto a lo que era años atrás. Naciones como por ejemplo el caso de Guatemala, donde la población cristiana evangélica era de un 1.5, un 2%, ahora sobrepasa el 55%, en menos de 30 años. Entonces, ¿qué? En menos de 20 años. En realidad, es extraordinario lo que está pasando hoy en día, cómo la gente se está dando cuenta de que necesita algo mucho mayor que la religión, algo mucho más trascendente que la práctica tradicional, algo mucho más poderoso, que es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros.
Dice que la iglesia temprana, acerca de eso, amado pastor Reyes, la iglesia temprana dice que no cesaban de enseñar a Jesucristo en el templo y por las casas. Definitivamente. Lo dice el libro de los Hechos, y continuamente se reunían para partir el pan, y todos lo tenían en común y vivían en comunión, y el Señor añadía cada día lo que iban a ser salvos en esa iglesia poderosa. Entonces, la iglesia no solamente tiene que ejercitarse dentro de aquel lugar donde solamente se reúne uno como siempre a recibir la impartición, sino que también eso tiene que llevarse a los hogares. No, todo lo contrario. El éxito de la iglesia, el éxito histórico de la iglesia desde sus inicios, ha sido cuando trasciende los muros. Tú sabes que la iglesia cristiana primitiva tuvo una característica que podríamos llamar explosiva. O sea, tú sabes que una explosión es una fuerza que se ejerce en todas las direcciones, en un radio de 180 grados, ¿no? Pero esa explosión, digo que fue explosiva porque en apenas 300 años, el mundo entero conocido de la época conoció de Jesucristo. Y un emperador, apenas 300, en el año 313 de nuestra era, empieza a tolerar el cristianismo y finalmente se declara partidario del cristianismo y convierte el cristianismo en la religión del Estado romano. Claro, eso tuvo sus efectos negativos también, pero el gran efecto positivo fue que la iglesia dejó de ser perseguida para convertirse en una iglesia prestigiosa. Entonces, todo eso lo hicieron en 300 años. O sea que la iglesia también tiene el evangelio de Jesucristo, tiene también la disponibilidad también de alcanzar a aquellos que están en eminencia actualmente. No, pero definitivamente, eso está comprobado. Cualquier persona necesita a Jesucristo. Y los que más lo necesitan son los ricos. Te voy a decir por qué. Porque el pobre cree que todos sus problemas se van a arreglar cuando él deje de ser pobre. Tiene esa ilusión. Cree que cuando él tenga dinero va a ser feliz. Y resulta que los ricos tienen dinero y no son felices tampoco. Tiene esa ilusión. Entonces, hay algo más. El ser humano tiene un vacío que es del tamaño de Jesucristo. Lo único que va a llenar el vacío existencial de una persona es acercarse a Jesucristo. Entonces, ellos lo necesitan más porque los pobres tienen la ilusión de que hay cosas que podrían llenarlo, porque no las tienen. Pero estos la tienen y tampoco están llenos. Entonces, hay que predicarle el evangelio a cualquiera, porque cualquiera necesita a Jesucristo. Entonces, este evangelio tiene que ser escuchado aún por aquellos que realmente piensan que lo tienen todo. Sí, definitivamente. Ahora, yo te decía que la iglesia primitiva fue explosiva y una explosión es una fuerza en todas direcciones. Por ejemplo, cuando mataron a Esteban en Jerusalén, los cristianos se dispersaron, porque al principio la iglesia no se dispersó, sino que se quedó en Jerusalén gozándose. Después del día de Pentecostés, ellos se quedaron ahí muy, muy gozosos. Pero cuando mataron a Esteban, entonces cumplieron la gran comisión de irse a todas las naciones. Y se fueron tan lejos que cuando Pablo llegó a Roma ya había cristianos en Roma. Pero la iglesia en el siglo XX se volvió implosiva. O sea, en vez de explotar hacia afuera, implota, o sea, una explosión hacia adentro. Por eso que la iglesia se redujo mucho durante los últimos siglos en la visión de alcance de las almas. Pero en cierta manera eso se está rompiendo ahora. En los últimos 30 años ha habido un mover muy fuerte que ha roto con eso y la iglesia también está consciente de que el gran trabajo que tiene que hacer no está dentro de los muros de la iglesia, sino está afuera. Afuera es que está el verdadero púlpito. Definitivamente. Y cualquiera puede levantar ese púlpito, porque solo basta haber conocido a Jesucristo, conocer la palabra, los elementos más fundamentales de la palabra, para poder compartirla. No se necesita una licenciatura ni un doctorado en teología para agarrar una caja de bacalao y pararse en un sitio y predicarle el evangelio a cualquiera que pase por ahí. O sea que... O compartir tu fe con otro, eso es muy sencillo. Solamente basta tener esa fe. Mantener la fe y compartirla con otros. O sea, sí, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y aún más, hay un principio que yo he decodificado, que yo le llamo el principio de canal. Si un cristiano quiere vivir una vida verdaderamente victoriosa, excitante, lleno de gozo, lleno de victoria, que comparta su fe con otro. Porque en el principio canal se da este fenómeno. Cuando un líquido está destinado a un lugar,
y se usa un canal, por ejemplo, una presa, la presa de Tavera, vamos a llevar desde la presa de Tavera agua a un arrozal que está, qué sé yo, en Jima, ¿verdad? El destinatario del agua no es el canal, es la parcela de Jima. Simplemente el canal es eso, el vehículo en el que se va a transportar esa agua. Pero resulta que en ese proceso el canal se moja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un cristiano es de bendición para otro y sirve de canal de bendición para otro, él es bendecido. Necesitamos una iglesia mojada. Es una iglesia consciente de que la mejor manera de vivir esta vida es compartiendo con otros la grandeza del poder, la misericordia, las maravillas del reino de nuestro amado Rey. Que así fue que empezó. La Biblia dice que el reino de los cielos fue comparado con un hombre que tenía un grano en sus manos. Ajá. Y dice que él lo arrojó acá en la tierra. Está hablando de Jesucristo. Sí, el sembrador. El sembrador. Entonces quiere decir que el reino de los cielos empezó así. El Señor entregó algo a cambio de algo. Y definitivamente la siembra, que es un excelente modelo que el Señor pone, de entre las parábolas agrícolas que Jesús, como le habló a una comunidad rural, una comunidad de agricultores y de pequeños ganaderos, uno utiliza muchas imágenes retóricas que tienen que ver con la agricultura y con la pecuaria. Pero entre sus llamadas parábolas agrícolas está la parábola del sembrador. Y fíjate que el sembrador riega la semilla por todas partes, que no es lo usual, porque los sembradores normalmente, aunque es semilla al voleo la que está tirando, porque está comparando una siembra de trigo, está tirando la semilla al voleo, pero aun cuando es al voleo, siempre que se siembra en la parcela que se ha preparado previamente. Pero en este caso Jesús trasciende el concepto tradicional de la siembra y nos muestra que este sembrador en particular está tirando la semilla por todas partes, porque hay semillas que caen en el camino, otra que cae entre las piedras, otra que cae entre abrojos, lo que quiere decir que no era una tierra que estaba preparada. Porque cuando tú vas a preparar la tierra para la siembra, tú primero la aras, después la desterronas, luego la surqueas, entonces luego procedes al procedimiento de sembrar, lo que sea que tú vayas a sembrar. Y eso eso no es ahora, eso se ha hecho siempre. Con otros procedimientos más rústicos, ahora se usan arados mecánicos, ahora se usa tecnología láser para aplanar la tierra y cosas por el estilo, pero en la antigüedad siempre se usaban arados tirados por bueyes o por burro, por lo que fuera, rastrillos y una serie de cosas para preparar la tierra. Pero en este caso el sembrador tira la semilla donde quiera. Lo que quiere decir que es un buen modelo para nosotros, que esta semilla debemos tirarla donde quiera, porque no nos debe preocupar mucho si la semilla va a ser fructífera o no. La tarea del sembrador es sembrar, no cosechar, es sembrar. O sea que Dios no hace excepción de personas. Definitivamente. O sea, Dios quiere que la voluntad suya es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, para que así de esa forma podamos nosotros recibir de su presencia un tiempo de refrigerio. Dice la Escritura que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay esperanza aún para el más vil pecador, que de hecho todos somos pecadores. Definitivamente todos somos pecadores viles. Lo que pasa es que nosotros tenemos otros parámetros. Nosotros hemos creado un esquema de gravedad o no, pero en realidad la maldad y el pecado es lo mismo para Dios. Eso me parece que lo que ocurre con la percepción que tenemos nosotros frente al pecado es la que tienen los presos en la cárcel. Todos los que están en la cárcel están presos, y están presos no porque han sido buena gente, es porque han violado leyes, aunque todos son inocentes, tú oyes. Sí. Todos dicen que son inocentes. Todos dicen que son inocentes. Yo no sé si tú has trabajado en cárceles, pero todos dicen que son inocentes. Pastor, y referente a eso, recuerdo, yo me topé con alguien me dijo, bueno, a lo malo solamente lo quieren dos tipos de personas. Y entonces eso como que llamó mucho mi atención. Y le digo yo, Señor, repítame lo mismo. ¿Qué fue lo que usted me dijo? Y me dijo, sí, a la persona mala solamente le quieren dos tipos de personas. Y es la policía para matarlo y su mamá. Su mamá. Su mamá. Por malo que uno sea, ay, sí, uno siempre, si tiene esa dicha, esa bienaventuranza de tener una verdadera madre. Definitivamente. Pero en la cárcel existe un código. Cuando alguien, por ejemplo, viola a una niña o algo así, lo rifan ahí cuando llega, porque ellos establecen parámetros de gravedad.
aunque todos son criminales, pero ahí adentro hay un código, que si tú has hecho algo muy doloso, muy perverso, allá te están esperando. Porque cuando tú sabes que hay un grupito de gente que lo estaban esperando aquí en la cárcel ahora, pero no se le dio. Iba uno que iba para la Victoria, pero lo mandaron para Najayo. Lo mandaron. Lo estaban esperando. Lo estaban esperando. Bueno, el caso es que definitivamente nosotros tenemos una percepción muy diferente del pecado de la que tiene Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y no dice qué pecado en particular. La paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros no somos los jueces de esa situación, nosotros somos acusados. Lo que pasa es que tenemos un muy buen abogado. Jesucristo. Así es que usted que se encuentra en problemas, nosotros les recomendamos el mejor abogado. Se llama Jesucristo. Y Él nunca ha perdido un caso. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esto es algo maravilloso cuando nosotros como la iglesia del Señor entendemos que somos la solución de la problemática que estamos experimentando en toda la tierra. La tierra está recibiendo grande violencia por una causa, y es porque por cuanto se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Sí. Pero Dios no le habla, no se refiere a aquel que no conoce, sino nosotros necesitamos sentir esa compasión, esa necesidad de predicar el evangelio de Jesucristo. Es lo único que puede regenerar la vida del ser humano y poder producir cambio y transformación en el corazón y en la mente. Y de hecho, todo depende de ahí. Como nosotros pensamos, así, de esa misma forma actuamos. Y de la manera que actuamos, eso determinará qué es lo que realmente a nosotros nos está gobernando. Nuestro Señor empezó a salvar desde el principio. El primer hombre que Jesús salvó fue a Barrabás, porque murió en forma sustitutoria por Barrabás. Barrabás era un criminal que estaba convicto de muerte. Pero Pilato pensó en una estrategia. Bueno, como este es tan terrible y este no ha hecho nada, vamos a ver, déjame hacer un último esfuerzo, porque él no quería matarlo. Además, su esposa había tenido un sueño que le había dicho: mire, es un hombre justo, no te metas con él. Y el hombre estaba, ya tú sabes. Pero como se ha tomado como punto de referencia como el gran irresponsable de la historia, porque de hecho lo fue, se lavó las manos al final, se parece mucho a políticos dominicanos, tú sabes. Y hay mucha gente que hay en este país con poder y con autoridad que a la hora del no se lavan las manos. Bueno, pues el caso es que cuando... Y eso no lo excluye de que es culpable. Definitivamente. Se puede lavar no las manos. Se puede lavar lo que él quiera y sigue siendo culpable, porque sigue siendo compromisario. Pero de todas maneras todo estaba escrito, tenía que ocurrir así, y amén, gloria a Dios. Pero cuando Pilato le dice al pueblo: ¿a quién quiere? Tengo que soltar uno. ¿A quién le suelto? ¿A este o a Barrabás? ¿Qué dijo el pueblo? A Barrabás. O sea, Jesús desde ahí, desde el pretorio, empezó Jesús a salvar. Uno que estaba condenado a muerte, murió él en su lugar. Pero cuando está en la cruz, hay dos tipos. Que a uno se le ha llamado el buen ladrón, que no era bueno nada, porque él mismo testifica en uno de los evangelios. Él mismo dice: tú y yo estamos aquí por razón, pero este no ha hecho ningún mal. Entonces él mismo testifica de su maldad. Y si era un reo de muerte, es porque los delitos que había cometido eran graves. Pero le creyó que Jesús lo podía salvar. Y le dijo una palabra muy simple: acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Wow. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Por mucho tiempo, amado Pastor Reyes, la iglesia, nosotros, en vez de llevar el mensaje de las buenas nuevas, porque eso es el evangelio, sí, una buena noticia, en vez de acercar el pecador al Señor a través de esa palabra que es la mejor noticia, el cual nosotros como seres humanos podemos recibir, dice que entonces nosotros lo que hacíamos no era que condenábamos al pecador,
Más sin embargo... Y lo marginaban, sí. Más sin embargo, el Señor, qué diferente, y todas esas cosas. Pero eso fue producto de las tradiciones religiosas, porque en la Biblia no vemos en ningún momento a Jesús actuar así. Es más, si hay una persona abierta en todo el panorama bíblico, es Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret fue cuestionado porque se juntaba con tigres y prostitutas. Pero también fue cuestionado porque no tenía reparo en hablar en público con una mujer, cosa que un profeta y un sacerdote no hacían. Por ejemplo, lo vemos hablando con la mujer de samaritana en el pozo de Jaboc. Los discípulos se asombraron. Oh, ¿qué hace el maestro hablando con una mujer? No tenía problema con hablar con una mujer. No tuvo problema en tocar y hablar personas que estaban en condición de impureza, como por ejemplo los leprosos. Si hay alguien en toda la Biblia que lo vemos con una actitud de brazos abiertos, sin reserva, es Jesús. Y aún más, lo vemos a favor del pecador, del enfermo, del endemoniado, del que está padeciendo, de una mujer que se le murió el hijo, de un soldado romano que le dice que no es digno de que entre a su casa, y desde lejos le sana al siervo. Pero también algo mucho mayor, que a mí me impresiona mucho: sus enemigos lo invitaban a comer y él iba. Porque los fariseos lo vemos comiendo en casa de un fariseo. Wow, y mira qué terrible esto, porque ese punto que usted acaba de tocar, amado pastor, cómo el Señor nace bajo los rudimentos de la ley, tuvo que someterse a toda esa ley, a todos esos mandamientos y preceptos y aún tradiciones. Pero ya cuando llegó a la posición de madurez, entonces empieza su jornada, empieza a asumir el compromiso por el cual fue su existencia acá en la tierra. Porque él era, antes de ser Jesús de Nazaret, él era el Hijo de Dios. El Verbo que se encarnó. Que se encarnó. De tal forma que él tomó forma en ese tabernáculo llamado Jesús. Y dice que se sometió en un proceso, porque todo lo que nace tiene que, de una manera progresiva, ir creciendo. Tiene que pasar por una etapa de crecimiento y desarrollo. Y el niño crecía y se fortalecía. Y dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres, en sabiduría y en conocimiento. Entonces, así de esa forma en toda la tierra, ese Jesús, el cual toma forma de su cabeza, y nosotros como su cuerpo, que lo formamos todos los hijos de Dios en toda la tierra, estamos llamados a asumir esa madurez y romper con todos los rudimentos religiosos que apartan, que aíslan el pecador. Nosotros tenemos que hacer esas cosas que realmente no nuevas, sino que nuestro Señor, la excelencia, el ejemplo a seguir, empezó a realizar, y Él quiere que nosotros realicemos todas esas buenas obras que fueron diseñadas desde antes de la fundación del mundo, pero que para esta temporada Él está expectando que nosotros como su cuerpo realicemos juntamente con la cabeza, que es Cristo. Definitivamente. Si tú observas a Jesús en la casa del fariseo, de la que te hablé hace un rato, Él estuvo en varias ocasiones en casa de fariseo. Y una vez estuvo en casa de un publicano, que era una persona de muy mala reputación entre los judíos, que fue el caso de Zaqueo, comiendo en la casa. Y un judío no come con cualquiera. Déjame decirte un dato muy importante. Todavía los judíos de hoy, si tú vas a recibir un judío en tu casa como huésped, déjame decirte que va a tener que comprarle hasta la cacerola donde él cocine su comida kosher, porque no va a cocinar en tu cacerola. Porque ellos tienen todavía muy fuerte, muy arraigado el sentido de la pureza ritual de las cosas. Jesús está en casa de un fariseo, y una mujer a la cual el fariseo tilda de pecadora. No podemos decir que quiso él decir con pecadora, pero por inercia podemos ir rebalando hasta al concepto de que era prostituta, por ejemplo. Y esa mujer le enjugó los pies al maestro. Él estaba reclinado en una posición y ella desde atrás le lava los pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y el fariseo piensa dentro de sí, ¿y cómo es que este permite que una mujer pecadora lo toque? Es que le transfería la impureza ritual. Una mujer con flujo de sangre
se acercó a Jesús y no tocó su cuerpo, sino que tocó el borde de su manto para no contaminarlo ritualmente, ¿entiendes? Para ellos era sumamente importante no tocar un cadáver, no tocar a una persona que estuviese en algún estado de impureza, fuese espiritual o física, porque eso le contaminaba ritualmente. No podía ofrecer sacrificios ni ofrendas la persona que estaba en ese estado de impureza ritual. Tenía que desarrollar toda una liturgia para poderse liberar y entonces poder entrar en el altar de Dios. Sin embargo, Jesús se dejaba tocar, se juntaba con todo el mundo, hablaba con todo el mundo, con los amigos, con los enemigos, con todo el mundo. O sea que Jesús nos muestra en su andar en los 4 evangelios con mucha claridad que Él es el Salvador de la humanidad, no de un grupito reducido, sino el Salvador de la humanidad. Entonces, este Salvador de la humanidad, el mensaje más importante que tenemos que decirle a cada persona es que nosotros, cada uno de nosotros, necesita un Salvador. Definitivamente. Somos criaturas caídas. Por naturaleza tenemos tendencia al mal. Y somos responsables, no del pecado de Adán, sino de nuestro propio pecado. Y necesitamos un Salvador. Esa es la palabra más contundente que hay que decirle a la gente, que tú necesitas un Salvador. ¿Sabe? Jesucristo dice que Él no escatimó ser Dios, sino que se despojó de sí mismo. No fue que a Él lo despojaron. Él se despojó. Sino que Él voluntariamente se despojó. Dice que no escatimó ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse. Como cosa que aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo y se humilló. Hasta lo sumo. No fue que lo humillaron. A Dios nadie lo humilla. Mucho menos, escuche bien, a los hijos de Dios nadie lo humilla. Tampoco. Si no es que a nosotros no conviene humillarnos, porque el que se humilla será exaltado. Entonces a usted y a mí nos conviene humillarnos para que entonces venga la promoción de parte del Señor. Definitivamente. Él se humilló a sí mismo y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y él dice que Él era rico, muy rico, porque todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que existe, subsiste por Él y para Él. Sí. Dice que Él no escatimó nada de eso. ¿A qué aferrarse? Y dice que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Definitivamente. No es que Dios nos va a bendecir. Usted y yo, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces estamos completos en Él. No es que Dios nos va a bendecir. Ya Dios nos bendijo con todas las bendiciones en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Sí. El estatus del cristiano es extraordinario. Y eso no tiene que ver con su estatus en la tierra, que es lo que mucha gente no logra entender. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y el Señor nos ha declarado reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Ahora bien, el estatus actual no es relevante. Tú puedes ser rico, puedes ser pobre, puedes ser un profesional, puedes ser una persona de poca educación, pero tu vida va a ser transformada, no importa cuál sea su situación si llegas a Cristo. Wow. Si eres pobre, no vas a ser paupérrimo porque eres hijo de un rey. Si eres una persona de malos hábitos, tus hábitos se van a cambiar. Si eres un delincuente, ya no lo vas a hacer más. ¿Entiendes? Vas a vivir una vida diferente. La gente te lo va a ver. La gente va a decir, oye, pero este tipo se ha cambiado. Mira el rostro, es diferente. Porque cuando Cristo llega, viene para transformar y para edificar cosas sólidas y permanentes. Wow, esta es la mejor noticia que usted y yo hemos podido escuchar en toda nuestra vida. Hay solución, hay cambio. Quiere decir, aquellas personas que tienen sus hijos envueltos en las drogas, en la prostitución, que tienen a su esposo que probablemente se haya ido del hogar porque quizás entendió que quería a su familia pero amaba la... Entonces, yo creo que hay esperanza. Este es el mensaje de esperanza, el mensaje que va a producir en ti una esperanza, y esa esperanza se convierte en la fe. Y la Biblia dice que cuando nosotros tenemos fe, el Señor lo hace, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Definitivamente. Yo creo que este es un momento propicio para nosotros ir a una pausa. No se mueva porque ya regresamos con más Pan de Vida.
es el mismo ayer, hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio que cambia, transforma la vida y que trae esperanza y transformación en una vida regenerada. Y continuamos con este tema que está muy interesante para que usted y yo podamos gustar de lo que es la palabra del Señor. Muy bien, mi amado pastor Rafael. Entonces, hablábamos de que cuando aquella mujer escuchó que el Señor se encontraba en casa del fariseo, que era como quien dice ir a la pena de muerte, pero ella pensó y dijo, aunque muera, pero moriré por una causa justa. Sí, aunque me desprecien o lo que sea, no sé, ella no tuvo problema. Ella tenía una necesidad del Señor. Y la verdad es que cada uno de nosotros tiene esa misma necesidad. Pretendemos ahogarla, la llenamos con otras cosas, pero sí persiste esa necesidad. Cada uno de nosotros tiene un vacío que es del tamaño de Jesucristo. El único que lo puede llenar ese vacío es Él. La vida cristiana es una vida victoriosa y bendecida. No es una vida estable ni perfecta, ni mucho menos. Nosotros padecemos lo que padecen los demás. Necesidades, problemas, dificultades, enfermedades. Incluso también a veces nos desalentamos, nos falla la fe. Todas esas cosas ocurren. Pero lo que sí tenemos grande y bienaventurado el cristiano que lo sabe es las promesas. Que nosotros pudiéramos fallar, pero las promesas no van a fallar. Somos un pueblo que tiene una promesa. O sea que si... Más de 8,000 promesas. No una promesa, más de 8,000 promesas. O sea que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, o Cristo nos sale el encuentro, ¿verdad? Entonces las cosas no se solucionan instantáneamente con una varita mágica. No, porque déjame decirte una cosa muy importante. Una de las cosas que yo he enseñado mucho es que uno no puede esperar que los problemas se resuelvan para uno disfrutar esto, disfrutar aquello, disfrutar lo otro. Cuando de vez en cuando haz algo, aunque no se pueda. Porque si tú te sientas a esperar que los problemas se resuelvan, se te va a ir la vida entera, porque los problemas nunca se resuelven. Tú resuelves un problema A hoy, mañana te espera el B, pasado mañana el C. Todos los días vas a tener que resolver problemas. La vida consiste en eso, en resolver problemas. Pero mientras tanto, tú tienes que disfrutarla, gozarte con tu familia, disfrutar la belleza de la vida. Hay muchas cosas en nuestro entorno que son maravillosas, que ni siquiera la observamos. O sea, hay esa palabra... Y están ahí. Esa palabra para aquellas personas que tienen tiempo para todo, que piensan que atento porque le pagan un buen colegio a sus hijos, le dan muchas cosas que realmente ellos entienden que sus hijos, y trabajan incansablemente por lograr muchos éxitos en la vida, pero en realidad sus hijos, su esposa necesita de su tiempo. Hay cosas que no lo compra ni el dinero ni las muchas cosas. Mira, siempre es mejor tener planes y estar organizado, porque no estarlo es trágico. Una persona que está organizada, que está trabajando, que está produciendo, que tiene propósito, que tiene metas, es una persona que tiene mucho más posibilidades de tener éxito que la que no tiene nada de eso. Pero te tengo la mala noticia que todavía tengas propósito, tengas metas y trabajes, eso no te garantiza el éxito. Tú puedes hacer las cosas bien y te salen mal. ¿Por qué? Porque hay otros factores en el entorno. Están las circunstancias, el ambiente, las otras personas. Yo conozco personas, por ejemplo, que se han casado con alguien para toda la vida, pero entonces después esa persona se divorcia de él. El plan de él era estar ahí toda la vida, pero entonces a él lo sacaron. ¿Y qué puede hacer? Seguir con su vida. Entonces, a veces, por muy bien que tú hagas las cosas, eso no te garantiza que vas a tener éxito y que no vas a tener dificultades o que no vas a tener tropiezos. El Señor lo que nos ha prometido es la victoria en medio de todas estas circunstancias. Vamos a tener victoria porque Él va a estar con nosotros. O sea, lo importante es que el Señor permanezca en nosotros. Y entonces es lo que nos garantiza una vida victoriosa, bendecida y próspera, ¿verdad? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento que Él promete. Fíjate, la paz que sobrepasa todo entendimiento de manera pragmática es muy sencilla. Hay personas que tienen paz cuando no deberían tenerla. Sí, de hecho. Cuando los otros se dicen, ¿pero qué le pasa a este? Porque este debería estar desesperado, pero no lo está porque él sabe quién ha confiado.
y tiene esa paz que solamente Jesús da. Él mismo lo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. Entonces esa paz es una de las cosas más valiosas que puede tener un cristiano. En medio de la tormenta, un cristiano puede tener paz, porque Jesús se la da. Pero esa paz se obtiene a través de dinero, a través de mucho éxito, a través de muchas cosas que uno emprenda, porque hay veces que uno vive involucrado en tantas cosas. Para mí, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es parte de la gracia. Tú sabes que la gracia es gratuidad. Gracia es un regalo. La salvación es producto de la gracia. Y muchas otras cosas más son producto de la gracia, del amor, de la misericordia de nuestro Dios. Nosotros, si lográramos entender la magnitud de estas cosas espirituales, deberíamos estar siempre contentos. Pero la realidad es que no es así porque nos desenfocamos. Empezamos a verlo así. Fíjate, el mejor modelo para poderte ejemplificar esto que te quiero decir fue lo que le pasó a Pedro cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas. Que él le dijo, yo quiero ir. Y Jesús le dijo, ven. Mucha gente lo critica y dice que Pedro se puso a galloloquear porque entonces se metió en el agua y después se hundió. Pero yo te voy a decir una cosa, Pedro caminó en el agua también. No era fácil. Y es fácil caminar en el agua. Pedro caminó también, lo que pasa es que se hundió. ¿Por qué se hundió? Cuando miró las circunstancias. Mientras miró a Jesús, él caminó. Pero cuando se dio cuenta que era lo que él estaba haciendo, que era absurdo e imposible que pudiera hacerse, entonces fue que se hundió. O sea, aquellas personas que probablemente ya le llegó la carta ahora de que le iban a embargar su empresa, su casa, en medio de todo eso, porque dice la Biblia que él empezó a caminar en fe, de acuerdo al sonido que salió de la boca del Señor a través de su palabra. Y él camina atemorizado porque el asunto era peligroso. Si se quedaba en la barca, perecía juntamente. Entonces aparece en el escenario y el sonido se hizo familiar. Y él empezó a caminar en esa palabra, pero la realidad era que él estaba caminando en el agua. Y cuando se percató de lo que estaba haciendo, fue que se hundió. Entonces muchas veces cuando vemos la realidad de la vida, y digo, pues esto es imposible. Bueno, tú dices que es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, aquella mujer, hombre de Dios, que está pasando por un momento difícil dentro de su familia y ese problema que está intentando paralizar la labor que ha venido desarrollando en el ministerio. Entonces, ¿cuál es el consejo? Tiene que seguir caminando. Definitivamente. Ni un paso atrás ni para coger impulso. El salmista David nos muestra esta realidad del amor incondicional de Dios para su gente. Cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ese debe ser el norte del creyente. Saber que tú no puedes contar con las personas. Tú no puedes... La gente cambia de dirección. La gente se te aleja. La gente deja de quererte. La gente a veces hoy te ama y mañana te aborrece. El mejor modelo es propio Jesús. Llega a Jerusalén y se quita su ropa a la gente para que él entre y la pise, gritándole Hosanna, el rey que ha venido. Y 3 días después esa misma multitud dice, crucifíquenle. O sea, la gente va y viene, pero el Señor nunca te va a abandonar. Entonces, el tesoro más grande que puede tener alguien en la vida es haber conocido personalmente a su Creador, y que pueda tener una relación personal con el que lo puede salvar, que es Jesús de Nazaret. No hay otro. Como dice claramente el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. Y como dice Pedro en el capítulo Hechos 4:12, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, él dice, hay un... se refiere a que el Señor es el único que puede salvarnos. Wow. Entonces, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. O sea que hay esperanza para usted, que se encuentra, que solamente le queda el Señor. Hay esperanza. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios también nos honrará
a nosotros. La Biblia lo dice, Dios honra a los que le honran. Entonces, es tarea de la criatura, es tarea del mortal, buscar a su creador, buscarlo, buscar su rostro, leer su palabra, juntarse con gente que está haciendo lo mismo. Si no conoce mucho la palabra, buscar quien se la enseñe, asistir a un grupo, porque eso te va a dar fuerza y te va a ayudar. Y eso es tan contundente que ya hasta la ciencia lo está diciendo. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos, en los hospitales te permiten entrar y orar a la gente porque se han hecho estudios y se ha demostrado que el paciente que se le ora se puede sanar. Y si se muere tranquilo y contento. ¿Me entiendes? O sea que orarle a la gente es un asunto que ya todo el mundo quiere que lo hagan porque se han visto los resultados. Es como un bálsamo, la palabra Como es como un bálsamo, definitivamente. Sí, porque dice que ellas penetran hasta los tuétanos de los huesos. O sea que, y pueden penetrar aún en nuestros corazones y aún en nuestras intenciones. O sea que ellas pueden afectar también aún las enfermedades de los huesos. Hay enfermedades que solamente se solucionan a través de lo que puede penetrar. Y es la palabra del Señor que puede producir ese cambio y esa transformación. Y yo creo, pastor, que esto es un momento propicio para aquellas personas que se encuentran padeciendo de diversas enfermedades. Entendemos que la presencia del Señor se ha hecho presente a través de esa palabra que se ha venido impartiendo en esta hora. La Biblia dice que Él envió su palabra, el sonido de su palabra, y nos sanó. Y sería un momento propicio para que usted ore por aquellas personas que están al alcance de esta palabra, que necesitan que se declare una palabra de bendición en fe. Definitivamente, si usted está enfermo, si usted está angustiado, si usted está quebrado, si usted tiene una desgracia en su vida, déjeme decirle que Jesús puede ahora producir un cambio que usted se va a sorprender. Simplemente cierre sus ojos donde quiera que usted esté y ore junto con nosotros. Aleluya. Oramos. Sí, Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos ahora delante de tu presencia con clamor por la vida de nuestra teleaudiencia. Sí, sí. Mira a estas personas que han estado escuchándonos. Sí, Señor. Estas personas que están angustiadas, desamparadas. Gloria a ti. Estas personas que tienen inmensa necesidad, que están enfermos, que están solos, aquellos que han sido abandonados, los niños abandonados, las mujeres que fueron abandonadas por sus esposos, toda esta persona que siente que ha sido descalificada, oh Señor, que pueda saber que aunque su padre y su madre le dejaren, Jehová les recogerá. Señor, déjate sentir en la vida de este teleauditorio. Toca sus vidas, toca sus corazones. Señor amado, quebranta toda fuerza maligna que se haya levantado contra ellos. Todo espíritu de ruina, de bancarrota, todo espíritu maligno de disensión, de conflicto familiar, todo demonio que se haya levantado para destruir hogares, sea quebrantado con poder. Y que ahora, Padre amado, tu presencia gloriosa que sana, que liberta, llegue hasta lo más profundo, Señor amado, sanando, restaurando. Derrama tu bálsamo sanador, amado Padre, y déjale sentir tu presencia gloriosa. Tú eres nuestro Dios, nuestro amparo y fortaleza, el Dios de nuestra salvación, y no seremos avergonzados. Somos tu pueblo, ovejas de tu prado, y tú has prometido, Señor, cuidarnos más allá de la vida. Sí, Señor. Adoramos tu gloria en este lugar, sí, y declaramos que Jesucristo es el Señor de Concepción de la Vega Real, sí, y Concepción, y también es el Señor de la República Dominicana, sí, del Cibao Central, de la isla Hispaniola. Sí, Jesucristo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Adoramos tu nombre glorioso en este lugar, amado Salvador. En el nombre de Jesús. Bendito Muy seas. bien, mis amados, también allá en Ecuador, en México, en Chile, en Panamá, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, todas aquellas personas, sobre ustedes también sea la promesa del Señor. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Y si tú lo crees,
con nosotros. Todo es posible para el que cree. Así es que recibe tu milagro, recíbelo y acéptalo. Acéptalo de parte del Señor, que para eso vino el Señor, para que usted y yo tuviéramos vida y para que la tengamos abundantemente. Y yo creo que ya, por causa del tiempo, amado pastor. Sí, se nos fue el tiempo en televisión. Así es que será hasta la próxima. Sea el favor y la gracia del Señor. Estuvo con nosotros Rafael Reyes, un placer y que la bendición y la gracia del Señor sea con cada uno. Hasta otra oportunidad. bendiciones para cada uno de ustedes.